Hello, hello, bienvenido a esta Masterclass. Servicio es un acto de liderazgo. Descubrirás el significado verdadero de servir y la clave para convertirte en un verdadero líder. Y recuerda que aquí no solamente entrenamos tu mentalidad, sino que también fortalecemos el espíritu, porque la espiritualidad y el desarrollo personal van de la mano. ¡Comencemos! Le pedimos al Señor nuestro Dios que active nuestros sentidos espirituales para no solamente consumir esta clase desde la mente, desde el entendimiento, desde la lógica humana, sino ir más allá y poder asimilar la sustancia que tiene esta clase inspirada en mi tiempo de encuentro con Dios. Que sea de edificación para ti, para mí y para todos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar heavy, metal heavy, con una cachetada emocional. Los últimos serán los primeros. El ego odia esta frase, pero esto más allá que una frase, es un versículo que nos pone en nuestro lugar porque nos recuerda que el orden de Dios no es el que tú crees. ¡Boom! Porque la lógica de Dios no es igual a la lógica humana. Y cuando tú intentas forzar las cosas desde tu lógica, sufres, te frustras y te da ansiedad. María Emilia, yo sufro de ansiedad y de depresión. Hola, yo también. Por 14 años estudié psicología, me desarrollé en el área de la salud mental, precisamente por eso, y me di cuenta que no era suficiente el conocimiento y la información, que se necesitaba de algo mucho más allá de lo que podemos nosotros palpar. Y pasa que la ansiedad tiene un detalle muy curioso, que es que busca controlar lo que no puede controlar. Busca anticipar y predecir lo que va a pasar, porque es tóxica. Busca controlar todo el tiempo. Si usted tiene una relación con la ansiedad, déjeme decirle que mientras usted no trabaje en eso, usted está sosteniendo una relación tóxica para su vida. Y por eso vive amargado, frustrado, sufriendo y miserable. Porque la realidad es que Dios tiene el control de todo. Nos guste o no nos guste. A mí ahora sí me gusta. Antes no, porque yo era mi propio Dios, evidentemente, por ignorancia. Pero ahora que estoy en el lugar donde tengo que estar, que es como la hija, pues qué descanso, que yo no tengo que controlar las cosas. Simplemente tengo que asumir lo que me corresponde y el resto dejárselo a Dios. ¡Qué alivio! ¡Alégrese! Está siendo sostenido por la vida, por nuestro maravilloso Padre. Usted está siendo respaldado en la vida. Así que si tiene herida de padre, herida de madre, este es el momento de que le abra la puerta y que le invite a salir, porque usted no es huérfano. Gloria a Dios por eso. Usted tiene padre y tiene el Padre todopoderoso. Nadie puede contra él. Entonces, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Pum, pum. Mijo, véalo nomás a David. Cómo David pudo derribar a un gigante, porque sabía de quién era hijo. Todos hemos escuchado que Dios tiene leyes, pero hay algo mucho más profundo, y es que Él es la ley. Él no solo tiene leyes, Él es la ley, y tu vida le pertenece. Lo reconozcas o no. Eso de que los últimos serán primeros no va de si Dios es justo o es injusto. Va de la siguiente pregunta. ¿Puedes dejar de medir tu vida con la vida del otro? Uy, recién estamos en la introducción. Respira, cachetada, tla. Ponga la otra mejilla, tla. Continuamos. Mientras tú no dejes de compararte y medir tu vida con la de el otro, tú no vas a experimentar la paz, no vas a tener claridad, ni vas a actuar en coherencia, porque no estás viviendo tu vida. Estás viviendo la vida de alguien más, ya sea porque quieres imitarle o ya sea porque estás escuchando los consejos incorrectos que te sacan de tu verdadero diseño natural y te desvían del camino de lo que tú vienes a hacer aquí. ¿De qué forma vienes a servir y a liderar en este mundo? Y esto no me lo estoy inventando yo, está respaldado por la ley del 10º mandamiento. No solo psicóloga y life coach, sino también abogada, embajadora del reino de los cielos. El mandamiento número 10 dice, no codiciarás bienes ajenos. ¿Qué significa esto? En plano práctico y pragmático. No vivir comparándote, porque la envidia te desgasta, te desconecta, te deja sin autoridad
y te saca de tu propio camino. Te ponen donde te quiere el diablo. El diablo te quiere distraído. Entonces, si yo paso comparándome y envidiando al otro y viviendo del que dirán, y ¿a quién le estoy sirviendo? Te la dejo ahí. Después usted no me diga que yo no le dije. Cuando tú ingresas a ese terreno por tu propia voluntad, por tu libre albedrío, porque tú puedes decidir vivir de esa manera o no, entrenando tu mentalidad, claro está. Pero cuando tú eliges participar de la envidia, de la comparación, de menospreciarte a ti mismo por compararte con el otro, ese es el terreno perfecto para empezar a sembrar pensamientos de inseguridad, de insuficiencia, de incapacidad. Codiciar bienes ajenos te deja sin autoridad. Luego yo siento que soy inferior a los demás. Luego yo siento que yo no puedo, que no sería capaz de lograr eso que los otros hacen, aunque siento internamente que yo quiero hacerlo, pero no, es imposible. ¿Cómo yo voy a hablar en público? ¿Cómo yo voy a grabar videos de YouTube? ¿Cómo yo voy? No, o sea, qué vergüenza. Estás cediéndole. Aquí es para que vengas a abrir los ojos, no te están quitando nada. Tú estás cediendo el poder, el potencial que Dios ha puesto en ti a otro. A otro. Porque no te das cuenta que esa perspectiva que tú sostienes del otro es idolatría. Estás idolatrando a otra persona por ponerlo en una posición superior a la tuya, cuando todos en realidad estamos aquí para los ojos de Dios. Y el único que está por encima de nosotros es Dios. Si yo pongo a alguien por encima de mí, que eso acaso no es endiosar a una persona, pero como es envidia, se puede ver disfrazado por odio. Uy, mi hijo, el mundo es tramposo. ¿Qué te puedo decir? Uno tiene por eso que blindarse con un chaleco antibalas. Eso te lo da la palabra de Dios. Sigamos. El diablo te quiere distraído, es parte de su estrategia. Pero es tu responsabilidad volver a tu centro, volver a Dios, para volver a tu camino. No es fácil y no tienes que hacerlo solo. Yo puedo ayudarte. Sígueme en todas las redes para que puedas salirte de este contenido de alto valor que te va a abrir los ojos. Mira, Mateo 20, del 26 al 28, nos decía cosas muy importantes. El que quiere ser líder deberá ser sirviente. ¿Qué? Y este versículo nos agarra así el ego. ¡Plum! ¡Plum! ¿Por qué? Porque invierte ese orden para la lógica humana. Nos revela que liderar es hacerse responsable de otros como acto de servicio. Aquí es cuando invitamos a salir del chat ese deseo tuyo de liderar para tener reconocimiento, aplausos y ser el más empoderado de Instagram. Mi cielo, servir es un acto de liderazgo. Y vamos a hablar un poquito sobre el ego. El tema con el ego es que depende de las emociones para validar las situaciones, las circunstancias. Por ende, quiere recibir atención. El ego quiere ser visto, quiere ser valorado, quiere estar arriba, quiere ser aplaudido, ser reconocido. Entonces, Marimilia, ¿hay problema con desear reconocimiento? No, porque es parte de nuestra naturaleza humana. Pero el problema es el lugar desde donde se lo habita, desde donde lo buscas. Y hay dos lugares. O lo habitas desde un lugar en donde buscas recibirlo o simplemente sucede por consecuencia. Viene por añadidura. La ley de causa y efecto. Vamos a generalizar este tema. Cuando tú buscas reconocimiento externo, tú no buscas dar, porque tu foco no está en lo que das, sino en lo que vas a recibir. ¿Y qué pasa cuando no recibes eso que buscas? Te voy a dar un momento para que reflexiones y examines qué es lo que ha sucedido cada que no han salido las cosas como tú querías. Cada que le diste un detalle a alguien, le escribiste un mensaje a alguien, tuviste un gesto con alguien y no reaccionó de la forma en la que tú querías. ¿Cómo te sentiste? ¿Te decepcionaste? ¿Te sentiste no valorado? ¿No validado? No me vengan a mentir, no me vengan a mentir que a mí también me ha pasado. Aquí hablemos las cosas como son. Todos hemos atravesado por dependencia al exterior. La pregunta es, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a quedar ahí?
Brother, despierta. Cuando tú no recibes lo que esperas, cuando esas expectativas emocionales no son llenadas, vas a sentir inevitablemente que lo que entregas no tiene valor, porque el valor depende de lo que los otros opinen y nunca será suficiente. Pobrecito, lo que yo tengo para dar no es suficiente. Es tu mentalidad la que te dice eso, de nada. Cuando tu foco en dar es exclusivamente en llenar esas expectativas emocionales, tus emociones te dominan, hermano o hermana. Y eres una persona que no se mueve por determinación, por enfoque ni por disciplina, sino por emotividad, por motivación, por ganas, no por programa y estructura. ¿Tú crees que hoy yo tengo ganas de dar una masterclass? Claro que no, yo ahorita tendría que haberme ido al gimnasio, tengo otras cosas que hacer. Pero dije, soy capaz de sacrificar todo esto y priorizar esto, porque tengo claro mi enfoque en dar. Y esto era lo más coherente. No tenía la motivación para hacer esto y sin embargo tú me ves aquí súper enérgica. ¿Por qué? Porque no me dominan mis emociones. Me he entrenado en esa área. Cuando tú dependes de tus emociones y te dominan tus emociones, lamentablemente no eres confiable. ¿Sabes para quién? No eres confiable para Dios. Dios no puede entregarte cosas más grandes, porque con lo poco que te ha dado, brother, tú estás entre la espada y la pared me encuentro. Si mi pobre hijo no sabe qué hacer con esto que le he dado, ¿cómo yo voy a poder entregarle todo esto que incluso él desea? Hijo, no puedo, porque es que si te lo doy te mueres, te destruyes, querido hijito mío. Porque la responsabilidad y la disciplina no dependen de emociones, dependen de carácter y compromiso. Y esas características se desarrollan. No se compran, no son fórmulas mágicas, son netamente práctica, pura, entrenamiento en tu cotidianidad. Una simple promesa de el lunes empiezo la dieta, si no logras sostenerla, ¿cómo habla de tu responsabilidad y disciplina con el compromiso de tu propia palabra? Para reflexionar, ¿verdad? Entonces, Marimilia, ya nos explicaste, nos diste muchas cachetadas emocionales de qué sucede cuando habitamos el reconocimiento desde el ego y cómo podemos redireccionarlo hacia otro lugar. Pues bueno, cuando lo habitas desde la humildad, todo cambia. Sigues deseando un reconocimiento, pero deseas el reconocimiento de Dios. Buscas agradarle a Dios. Y cuando pones eso primero, el que dirán deja de tener valor, porque pusiste el valor donde verdaderamente tenías que ponerlo. Busquen primero el reino de los cielos y su justicia divina, y todo lo demás les será venido por añadidura. Y pasa que cuando yo voy a buscar el reconocimiento en Dios, voy a buscar agradarle a Dios, recuerdo mi verdadero valor. Entonces, sin necesidad de yo haber ya actuado, ya tengo la seguridad y la confianza plena de que puedo hacerlo. Porque no es por ti, sino para quién lo haces. Piénsalo, cuando eras un niño y te metiste a algún numerito de baile, de poesía, algún jueguito, no sé, alguna cosa, obra de teatro, y fueron tus padres a verte. Lo siento para quienes no pudieron vivir esas experiencias, sé que es muy fuerte y muy duro, pero piénsalo así, o si eres padre de familia, el niño se motiva, se emociona y dice, sí, yo quiero que mis padres se sientan orgullosos de mí. Cuando habitas el reconocimiento desde el ego, tú buscas sentirte orgulloso de ti mismo. Pero cuando yo busco el reconocimiento de mi padre, busco que él se sienta orgulloso de mí. Entonces, recuerdo y reconozco mi verdadero valor, la grandeza que él ha puesto en mí. Es posible desbloquearse desde ese lugar de humildad. Este ejemplo que te di del niño, ¿aplica y no aplica? Porque un niño es muy egoísta, es muy egocéntrico, porque el niño necesita formar su identidad y por eso el niño tiene estas características. Y para un niño cuando va creciendo, tener que desendiosar a los padres es un proceso que no todos saben hacerlo. Hay muchos padres que no saben hacerlo, que les encanta que sus hijos los endiosen porque
A sus egos les encanta ser protagonistas y sentirse superhéroes, pero esto sí va a perjudicar mucho al niño si el tutor no tiene un trabajo de desarrollo personal. Esto genera una lealtad invisible y por eso es importante que tú te reconozcas a partir de ahora como individuo. Eres una persona individual a quien eliges seguir, para quién vives, quién quieres que se sienta orgulloso de ti. Lo único que me importa es agradarles a Dios, a nadie más. Y Dios está por encima de mis padres. Yo los honro a mis padres, los amo con todo el corazón. Pero si en algún momento ellos me recomiendan algo que no está acorde a la ley de Dios, lo siento mucho. Yo tengo una orden que cumplir. Mi Padre Celestial está por encima. Y eso me permite a mí no desviarme. Porque cuando estaba desde el buscar que mi padre estuviera orgulloso de mí, estaba muy desalineada de mi diseño. No fue hasta que le quité ese lugar a mi papá y lo puse a Dios en el lugar de él, que todo también empezó a transformarse. Tus decisiones y elecciones son muy importantes. Solamente tu relación de intimidad con Dios es en donde tú puedes descubrir tu verdadero valor. Porque Dios es el único que puede darte la certeza de que tú eres suficiente. El entregar ese impacto en la vida de otros es lo único importante. Y tu único propósito es dejar ese lugar mejor de lo que lo encontraste. Si quieres crecer de verdad en tu desarrollo personal y espiritual, deja de enfocarte en lo que recibes. Sé más sabio y empieza a entrenarte en tu habilidad de sostener. Desarróllate en aprender a sostener la presión que tus decisiones conscientes implican. Porque crecer genera presión. Piensa en una semilla tratando de romper su cáscara, su cobertura. Va a tener que ejercer presión para poder expandirse y crecer y convertirse en un maravilloso árbol, dar frutos, ser el hábitat de muchos animales, servir. Un árbol nos demuestra el servir de muchas maneras, porque este árbol no solamente es un pulmón en esta casa, no solamente renueva el oxígeno, sino que nos da frutos, porque este es un árbol de aguacate. Y es el hábitat de muchas palomas. Y no solamente el hábitat de muchas palomas, es el lugar perfecto para que muchos gusanitos hagan su proceso de cristalización para ser mariposas. Da sombra, viven arañas, andan las hormigas, está puesto ahí al servicio. La clave de la vida se trata de servir. Y de ser una simple semilla para poder convertirse en un árbol, tuvo que sostener su proceso de cambio. Ahora vamos a traspolar este ejemplo a tus proyectos, a un hogar. Todo es un entrenamiento de dominio propio. Imagínate que un día este árbol haya dicho, hoy no quiero seguir incomodándome y seguir creciendo, quiero quedarme en pausa. No, él tiene constancia. Porque lo que verdaderamente a ti te hace crecer es la constancia, no las ganas. Él tenía ganas de ser un árbol, pero sabía que lo único que lo iba a llevar era la constancia y soltar el control. El árbol no tuvo que controlar nada, simplemente dejar que su propio diseño se desarrolle. Dominio propio es liderazgo real. Si tu vida depende de las sensaciones que tú experimentas, pues estás siendo gobernado por tus emociones. Y ya te lo he dicho, el enemigo, el diablo, ataca tu psique, ataca tu mundo emocional y se la pone muy fácil. Dice, esta depende de motivación. Le mando un pensamiento que la deprima. Le reproduzco una música que le recuerda al ex. ¿Ve? No le diga que yo te dije. Usted tiene que ser más sabia. Porque el enemigo puede tener inteligencia, pero Dios tiene sabiduría. Y Dios es Dios. Él está por encima de absolutamente todo. Pero tú tienes que alinearte a la mentalidad de Dios para poder detectar, identificar y recordar que dominio propio es liderazgo. Ahora, servir no es someterse, es hacerse cargo, es asumir. Porque mira, desde la arrogancia, servir se puede ver como rebajarse, dejarse pisar, ir de último. Desde la arrogancia. Pero desde la humildad, servir es usar lo que Dios ha puesto en ti, lo que eres, lo que tienes, lo que sí tienes, para aportar valor real a la creación de nuestro Padre Dios. Eso es asumir la responsabilidad que conlleva
ser hechos a su imagen y semejanza. Hay muchas personas que rechazan esta instrucción bíblica por la responsabilidad que eso conlleva. Porque si yo soy hijo de Dios, entonces tengo que comportarme como tal. Y ya sea consciente o inconscientemente, no puedes huir de tu naturaleza. Un hijo representa al Padre. Y como dice el versículo, por sus frutos los conoceréis. Sé honesto con esta pregunta. ¿Tus frutos son dignos de representar a tu Padre? Si Dios en este momento examina lo que estás haciendo con la vida que Él te ha dado, ¿cómo crees que Él se sentiría? ¿Orgulloso o triste? Pues Él no está aquí para juzgarte. Él está aquí para ayudarte, para corregirte, para disciplinarte, si tú lo eliges. Así que te recomiendo, hermano y hermana, que también he estado en tu lugar, que aclares cuáles son tus prioridades. Si tus actos no sostienen lo que pronuncias con tu boca, tus palabras son en vano. Vamos a ver cómo se ve esto en lo conductual. No eres lo que dices, eres lo que haces. Esta es una de mis frases célebres. Porque te identificas con lo que repites. Si hay algo en tu vida actualmente que no te guste, deja de repetirlo, deja de hacerlo y vas a ver cómo eso se desnutre. Porque lo que hace que una cosa se nutra, crezca, se fortalezca, es la repetición. El hecho de que yo cada vez sea mejor en mi comunicación no es porque me pongo a jugar bolicha, es porque me pongo a comunicar todos los días, todos los días. En mis conversaciones con Dios yo me pego ahí un storytelling también. Entonces, es la práctica, es la repetición, es la constancia lo que te da la destreza, lo que te da la estructura. El día de hoy que yo pueda sostener muchas cosas que antes no podía es porque la práctica me ha permitido construir una estructura para saber cómo hacer las cosas, de qué manera, qué tiempo me toma esto y poder organizarme y no fallar. No porque busco ser perfecta, sino porque busco vivir en excelencia, en coherencia. Servir desde la humildad no depende de aprobación externa, de quedar bien ni de gustarle a todos. Depende de orden interno. Coherencia con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Y por y para quién lo haces. ¿Capisci o no capisci? Orden interno es mantener alineado tu espíritu, tu mente y tu cuerpo. Hola, yo soy entrenadora de eso. Para más información, únete a mi membresía y sé miembro de dominio propio. Porque lo que genera orden interno es una buena dosis de espiritualidad y desarrollo personal. Y escúchame muy bien. Quiero que seas sincera en este punto, porque te voy a exponer cómo se ve dar desde un desorden interno, dar desde esa búsqueda de validación externa. Tú vas a dar desde la carencia, vas a dar para que te quieran, vas a dar para sentirte suficiente, vas a dar esperando recibir algo a cambio, vas a dar esperando encontrar tu valor, aquel del que estás desconectado o desconectada desde hace mucho tiempo. Y no es porque seas una mala persona, sino porque tienes conflictos internos no resueltos, no identificados, reprimidos, que te condicionan al día de hoy. Es necesario que sepas cuál es la raíz de eso. No, simplemente ser honesto y decir, esta forma que tengo de ser no me está funcionando, tengo que transformarla. Y tomar una decisión que te lleve a transformarla, acudir a un contexto, un espacio donde realmente encuentres esa dirección que necesitas, ese entrenamiento. Porque, amigo y amiga, eso no es servicio, eso es transacción emocional, disfrazada de servicio. Pero cuando das desde orden interno, desde esa alineación de espíritu, mente y cuerpo, das desde esa plenitud que nace del reconocer tu completitud en Dios. Porque ya tú no te ves como una persona que le hace falta algo, que necesita encontrar su media naranja, que necesita encontrar... No necesitas encontrar nada, ya encontraste, ya llegaste a donde tu alma verdaderamente necesitaba. Y cuando das desde ese orden interno, das porque estás lleno y tienes algo para compartir, entregar y aportar. Ese famoso síndrome del autosabotaje, ese famoso síndrome del impostor, nace por esos conflictos internos no identificados que me hace vivir desde la carencia. Y yo en realidad no doy, estoy buscando recibir, estoy buscando ser llenado porque me siento vacío. Obvio, ¿cómo no te vas a sentir vacío si estás desconectado o desconectada del único que te llena de verdad? Que te pone el tanque full de gasolina premium. Piensa en esto, tú
eres una jarra de agua y tienes personas a las que les quieres servir esa agua, pero tú, aunque estés lleno, no lo has reconocido y sientes que estás vacío. Solamente Dios puede ayudarte a ver esa agua que ha depositado en ti, que para tus ojos humanos y tu corazón herido es inexistente, pero cuando vuelves a Dios recuerdas que no era que no tenías agua, sino que el agua es transparente y no la estabas viendo. Medio me enredé, pero se siente poderoso eso que dije. Cuando das ese orden interno, das porque es coherente con quien eliges ser. Ejemplo, salgo a la cancha como ejemplo. Yo elegí desde el 2018 ser creadora de contenido de alto valor y asumí la responsabilidad que eso representaba, que era trabajar en mi desarrollo personal para convertirme en esa persona que iba a poder sostener no solo la información, sino la transformación. Porque tú no puedes transmitir algo que no eres. Tú podrás tener información muy valiosa, pero hasta que esa información y esos conocimientos no te conviertan a ti, no puedes transmitir. Eso es información sin transformación. Y eso también me llevó a trabajar en mi lado espiritual para poder transmitir todos mis conocimientos desde un fundamento y no simplemente desde un marketing o palabras bonitas y repetir más de lo mismo. Vender información sin transformación, eso es basura, eso es humo. Bueno, fue lo que yo elegí y la responsabilidad que tenía era sostenerlo el tiempo que fuera necesario. Y mira, de los 18 años a los 25 años, aquí están los frutos. Y por sus frutos los conoceréis. Quien yo elegí ser, nacía de un compromiso con un propósito mayor. Tu nivel de participación es total. Porque si mentalmente o físicamente no puedes, tu espíritu te da la potencia. Porque tu fe se convierte en un motor, en un propulsor de ese cohete. Yo voy a muerte por lo que me comprometo, me dejo la piel en la cancha. Porque si Jesús, como acto de servicio, dio la vida por nosotros, ¿acaso no es lo mismo que podemos hacer por nuestros hermanos? Por eso Él es mi mayor referente. Y puede ser el tuyo también, si lo eliges. Dale follow, porque créeme, cuando pones tu mirada, tu enfoque, tu atención en lo que es verdaderamente importante, que es Cristo Jesús, Él moldea tu corazón como el suyo. Solo confía en Él y déjate guiar y tú pon el trabajo donde lo tienes que poner. Porque si no te vuelves en un parásito de la fe, que de eso tenemos un montón, un montón. Aquí vamos a hacer una aclaración. Jesús dio su vida de forma literal por nosotros, pero nosotros lo tenemos que hacer de forma estructural. Dar la vida por los demás de forma estructural. No que te desvivas por el otro. No desde ese lugar de carencia, sino desde ese lugar de abundancia. Y eso significa poner tu enfoque, tu tiempo y energía en algo que no gira solo en torno a ti. Vamos a la primera ley. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Poner el fundamento como un principio mayor para todo lo que tú haces. Es el centro, es el eje, ponerlo por encima de tu ego, de tus miedos, de tus caprichos, de tus maneras. No vivir como centro absoluto, sino con referencia, sentido y humildad. Aquí viene una verdad muy incómoda. Todos queremos vivir de nuestros dones y talentos. Esa fue una de mi gran búsqueda en todos estos años de trabajo de crecimiento, de desarrollo emocional y espiritual. Algo de lo que me di cuenta, que hoy no conozcas ni vivas poniendo al servicio tus dones y talentos, es porque eres muy egoísta y solo vives para recibir. Lo que a mí me desconectaba realmente de mis dones y talentos era mi incansable búsqueda de sanar mis traumas. Y para mí en ese momento sanar mis traumas era ir a la raíz de la situación, de dónde me viene esta herida, de dónde y de dónde, porque yo pensaba que esa era la forma en la que lo iba a sanar. Y no me estaba dando cuenta que lo único que quería era entender. Pero cuando ya lograba conseguir esa información, eso no restauraba el dolor que había sentido. Seguía ahí. Porque tu cuerpo tiene memoria, tus emociones dejan huellas. Y aquellas cosas que te han dolido, que te han marcado, no se van a ir de tu memoria. Recuerdas que tu vida está sostenido por algo mayor que tú, que es Dios, y aprendes a vivir con eso a través del perdón, del arrepentimiento. Eso es lo único que puede generar una restauración verdadera. Y cuando dejé de ser tan egoísta y enfocarme tanto en mí, porque yo era el centro de la vida, yo quería comprender absolutamente todo lo que me había pasado a mí, puedes caer en un bucle de la sanación eterna,
Porque cuando tú empiezas a hacer un trabajo introspectivo en tu interior, empiezas a indagar en tu inconsciente, eso se convierte en un laberinto que puede que no encuentres salida. O incluso puede que sepas que ahí está la salida, pero no vas a querer salir. Porque te identificas demasiado con esas partes de ti. Porque el dolor nos da identidad. Entonces hay que tener mucho cuidado de cogerlo con pinzas y entender que no es necesario que busques entender todo lo que te ha pasado, sino que le des un significado mayor. Y te pongo el ejemplo de Joyce Meyer. Ella fue violada por su padre y ella, aunque hizo terapias incansables, incluso estuvo hasta medicada, creo que escuché eso en una de sus conferencias, ella no tenía sanidad con 50 años, y solo encontró la sanidad en Cristo Jesús y se dio cuenta que no era necesario, que no fueron necesarias tantas terapias. Tú no necesitas otra terapia más. Tú lo que necesitas es dejar de vivir para recibir y empezar a vivir para servir. Porque si el sentido por el cual das nace de fines egoístas, es porque te estás poniendo como el centro absoluto de tu vida. ¿Y quién debe ser el centro absoluto? Dios. Aplícalo, no solo lo digas, recuerda que tu palabra sin acto es en vano. La raíz de los conflictos en la humanidad es el egoísmo. Fin de la transmisión. Chao, chao. Y mira que el egoísmo inevitablemente afectará tus relaciones, tu familia, tus amistades, tu relación con el dinero, tu trabajo, cómo lideras. Termina creando no líderes, sino jefes arrogantes y prepotentes, personas con cero trabajo de desarrollo personal y de dominio propio, pero desarrollados en inteligencia en alguna parte, en algún área de sus vidas. Hay personas que son inteligentes para desenvolver su trabajo, pero no tienen hecho un trabajo de desarrollo personal. Y te das cuenta no por la estrategia que utilizan para desenvolverse en su trabajo, sino por la mentalidad detrás de lo que hay en su trabajo. La razón por la que lo hacen es porque buscan estar por encima de los otros. Ese tipo de gente me da ganas de vomitar. Ahora, mi querido amigo, amiga, hermano y hermana, la pregunta es, ¿tu vida está centrada en lo que recibes o en lo que construyes para otros? Eso es dar la vida por los otros, construir para otros, dejar un legado, impactar la vida de los demás, dejar el lugar mejor de lo que lo encontraste, porque Dios se glorifica en la obra de tus manos que buscan aportar a la creación que Él nos entregó. El que sea un mundo caído no quiere decir que tú debas seguir con una mentalidad caída. Levántate, sal del aletargamiento. Y para culminar, cerremos con una enseñanza de Jesús acerca del dar. Mateo 6, 1 y 4. Amados míos, tengan cuidado. No hagan de sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. No recibirán otra recompensa que esa. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre que todo lo ve, te recompensará. Ese fue uno de los primeros videos con los que reactivé mi canal de YouTube. La verdadera pregunta no es qué haces cuando nadie te ve, sino realmente nadie te ve. Pues Dios lo ve todo. Y cuando recuerdas que Dios lo ve todo, tu necesidad de ser visto, créeme que está más que resuelta. Y se convierte en una gran responsabilidad, porque entonces si me está viendo mi papi, tengo que portarme bien. Usted aplauda si quiere. Usted aplauda si quiere. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Cuando das de verdad, todo lo demás viene por añadidura. Déjaselo a Dios, que Él es justo y sus planes para ti son buenos. Jesús dio esta enseñanza refiriéndose a los fariseos, que ellos buscaban ser reconocidos por los demás y disfrazaban su dar con recibir. Ellos lo único que querían era recibir, nunca entregaban nada. Y se jactaban, se vanagloriaban, diciendo que ellos eran los ungidos de Dios y no eran nada más y nada menos que los ungidos del diablo. Se tenían que decir y se dijo, quiero ser un verdadero líder, y un verdadero líder se enfoca en sostener la responsabilidad de eso que está dando, y un líder de verdad da lo mejor de sí mismo, no lo que le sobra ni lo que le falta, porque da desde la completitud, desde la plenitud y desde la responsabilidad con dejar ese lugar mejor de lo que lo encontró. Porque liderar es hacerse responsable de otros
como un acto de servicio. No es tener más seguidores, tener más clientes, tener más espectadores. Es entender que tú tienes una responsabilidad con el otro y a través de tu servicio estás ayudándole, edificándole, nutriéndolo. Un verdadero líder se entrega por completo, plenamente. ¿Cuándo fue la última vez que te entregaste plenamente en algo? Porque aquí tocamos una fibra muy densa, el miedo al compromiso. Todos tenemos la capacidad de liderar y todos lideramos alguna cosa, ya sea tu hogar, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu grupo de amigos. Pero es precisamente ese miedo al compromiso que nos impide entregarnos completamente y participar completamente de la vida. Porque para vivir esta vida uno tiene que vivirla con liderazgo. ¿Por qué? Dominio propio es liderazgo. Para gestionar tus emociones, tu toma de decisiones, tienes que reconocer ese liderazgo interno para decirle a tus pensamientos intrusivos que no, para no hacerle caso cuando te quieren limitar y te quieren impedir y te llevan a negociar con tu pequeñeza y te impiden desbloquear esa grandeza y ese potencial que Dios ha puesto en ti. El miedo al compromiso nace por todas esas decepciones que tú vienes cargando en tu mochila de experiencia, que como no las trabajas te llevan inevitablemente a ver aquellas oportunidades que tienes de frente, no como lo que son, sino como lo que habita en ti que tienes que ver para transformar. Y tú eliges identificar esa oportunidad que tienes enfrente, agarrarla como una oportunidad para trabajar en mí, la agarras como una oportunidad para huir de mí. Uy, intenso. Te dije que iba a estar fuerte esta fibra. Y te lo pongo en una relación, o sea, estás conociendo a una persona y de pronto se encuentran sentados tu experiencia del pasado con la experiencia del pasado de esa persona. Y no se conocen nunca a sí mismos, porque su pasado los define. Y quienes están presentándose es, hola, este es mi pasado, hola, este es mi pasado. En mi pasado me hicieron daño y me da miedo. En mi pasado también me da miedo. Bueno, ¿sabes qué? Hasta nunca. Y así con muchas otras cosas. Tu pasado te va a condicionar mientras le sigas huyendo. Yo sé que te han defraudado, que muchas veces se comprometieron contigo y no cumplieron su palabra, sus promesas. Y lamentablemente eso te llevó a convertirte en aquello que tanto daño te ha hecho y has querido destruir. Hoy tú tampoco cumples las promesas que te pones a ti mismo, pero este es un espacio que está abierto para que transformes eso. Y más allá del contexto en el que te invito a que formes parte, que es en mi membresía de dominio propio, te invito a que tengas una conversación incómoda con Dios, porque una de las necesidades básicas del ser humano es sentir seguridad en la vida. Y el único que nos puede dar esa seguridad es Dios, porque lamentablemente no podemos confiar en los seres humanos. De hermana a hermano, no podemos confiar. Porque aunque tú trabajes en la gestión emocional, hay circunstancias que te van a pasar a ti por primera vez y tú no vas a tener estructura para sostener eso. Te vas a desbordar. Pero es que el desorden es necesario para que nazca un nuevo orden. Trabajar en uno mismo, en sacar toda esa mierda, porque no te hace falta más cosas, te hace falta quitarte todas esas cosas, esas etiquetas que te limitan. Y cuando uno entra en eso, hay caos, hay desorden. Claro que lo hay, porque de pronto, ¿quién soy yo sin mis limitaciones? ¡Uah! Prepárate para la grandeza. ¿Y qué te dije? Este es un proceso de aprender a sostener la presión, porque el crecimiento, para poder crecer una semilla, necesita presión. Vamos a cerrar con broche de oro, mira. La verdad incómoda del desarrollo y el crecimiento personal, espiritual, es que la expansión y el éxito es inevitable. Porque entre tú más creces, más capacidad de servir vas a tener, no menos. Y por eso muchas personas prefieren quedarse chiquititas, pequeñitas, en su cajita, en su burbuja, porque son egoístas. Desbloquear tu potencial no es para que tú te glorifiques, es para que Dios pueda glorificarse a través de ti. No era parte del plan de Dios que nosotros dudáramos tanto de nosotros mismos, que nosotros tuviéramos tantos complejos. No era parte de su plan. Y lamentablemente, eso es lo que a muchos nos tiene desviados, descarrilados, y piensa solamente en la tasa de suicidios que hay actualmente. ¿Cuál es la raíz principal del suicidio? Los pensamientos. ¿Y qué dicen esos pensamientos? No sé quién soy, no soy suficiente, no valgo para nada.
no sirvo para nada. Esos pensamientos no vienen de Dios, hermano y hermana. Y la realidad es esa. Muchos no queremos crecer, evolucionar y expandirnos porque somos egoístas. No queremos descubrir cuál es ese potencial que podemos entregarle a los demás. De qué manera podemos servir mejor al mundo. Porque entre más creces, más puedes servir. Vas a tener que sostener decisiones de otro nivel. Más impacto, más personas, más consecuencias y mayor responsabilidad. Tu espíritu está dispuesto. Y yo quiero que sepas que tu espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Y por eso tienes que entrenarte en dominio propio. Porque la responsabilidad de vivir, porque la responsabilidad, y si tú has pasado, y si tú has pasado por pensamientos suicidas como este personaje que tienes aquí enfrente, aquí te tengo la cura. ¿Está preparado? ¿Está preparado para la pastilla? Prepares un buen vaso de agua para que le baje. La responsabilidad de vivir te mantiene consciente, pero la evasión por asumir tu vida te anestesia. El resultado de vivir anestesiado en automático es desconexión con la vida misma. Te vuelves una consecuencia del azar. Tú no vives por programa. Tú no vives con intención ni propósito. Vives por suerte. Porque respirar, vives por, vives por, vives por consecuencia. Estás esperando a que tu cuerpo ya deje de respirar. Porque no sabes qué hacer con tu vida. Porque estás creyendo que tú tienes que saber. Hay una parte que te toca asumir, sí, pero Dios es el que tiene que entregarte los planos de la casa que quiere que construyas con la vida que te ha dado. Más consecuencias y mayor responsabilidad. Y yo quiero que sepas que tu espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Y por eso tienes que entrenarte en dominio propio. Si tú has pasado por pensamientos suicidas como este personaje que tienes aquí enfrente, aquí te tengo la cura. ¿Está preparado para la pastilla? Prepares un buen vaso de agua para que le baje. La responsabilidad de vivir te mantiene consciente, pero la evasión por asumir tu vida te anestesia. El resultado de vivir anestesiado en automático es desconexión con la vida misma. Te vuelves una consecuencia del azar. Tú no vives por programa. Tú no vives con intención ni propósito. Vives por suerte. Vives por consecuencia. Estás esperando a que tu cuerpo ya deje de respirar. Porque no sabes qué hacer con tu vida. Porque estás creyendo que tú tienes que saber. Hay una parte que te toca asumir, sí. Pero Dios es el que tiene que entregarte los planos de la casa que quiere que construyas con la vida que te ha dado. Hermano y hermana, la pregunta clara es, ¿quieres vivir desde la conciencia o desde la anestesia? Porque la conciencia es evolución y crecimiento constante. La anestesia es involución, es todo lo opuesto. Y si no estás creciendo, entonces estás muriendo. Yo sé que te he hablado mucho de mi membresía, pero te voy a ser muy honesta. Este espacio no es para cualquiera. Esto es un contexto para aquellas personas que han elegido vivir desde la conciencia, desde la responsabilidad y desde la entrega plena, la participación absoluta, para construir un estilo de vida en servicio, en entrega, en pasión, para un bien mayor. Y aquí no paramos de crecer y de crecer. Y crecer requiere de que aprendas a sostener la presión que implica la expansión. Y bueno, hemos llegado al final de esta magistral masterclass. Y cerramos con estas herramientas que requieren honestidad, pero que al mismo tiempo te entrenan en incomodidad. Saca tu cuaderno. Pregunta número 1. ¿Dónde estás esperando recibir más de lo que das? ¿Por qué no eres así conmigo? ¿Por qué no? ¿Tú cómo estás haciendo? ¿Por qué estás pidiendo algo que ni siquiera estás dispuesto a dar? 2. Identifica dónde dices que sirves, pero en realidad estás buscando
recibir validación externa. ¿A través de qué actos de servicio realmente estás buscando retribuirte a ti? Tú no estás buscando la entrega, sino la retribución. Tercera, ¿dónde podrías aportar más, pero no lo haces? Obsérvalo, ponle nombre y apellido. Right now. Cuarto, ¿cómo aplicarás este conocimiento que hoy se te ha sido entregado? Porque recuerda que conocimiento sin práctica y experiencia no puede volverse en transformación, es solo información. Y el intelecto no te sirve para volverte más sabio. Y la última pregunta, ¿qué paso alineado puedes dar hoy que te lleve a desarrollarte en todas tus áreas? En excelencia, en coherencia y en alineación con espíritu, mente y cuerpo. Muchísimas gracias por asistir a esta masterclass totalmente gratuita. Es un regalo puesto al servicio para todos ustedes porque se predica con el ejemplo. Y esta es una de mis múltiples formas de dar. Y vamos a cerrar este espacio con una maravillosa oración. Señor Dios, gracias por sostenernos en este espacio, por guiarnos, porque sabías que yo no tenía nada importante que decir, pero tú sí, Señor, a través de mí. Gracias por usarme para tus propósitos. Gracias por usar a esta humilde vasija de barro, rota y frágil. Gracias, Señor, porque eres tú el que me llena para poder tener algo que dar, entregar y servir. Gracias, Señor, por tu sustancia. Gracias, Señor, por abrir el corazón de cada uno de nosotros, abrir el entendimiento, Señor. En este espacio reconocemos que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador y ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, porque reconocemos la dependencia absoluta que tenemos hacia ti. Espíritu Santo, escudriña nuestro ser y restaura todas las divisiones que nos impidan reconocer quién somos, que nos impidan reconocer nuestro valor, que nos impidan recordar que ya somos suficientes. Llénanos con tu presencia, Dios, para poder recordar que ya somos suficientes, que tal cual como somos amados por ti, y que tu amor incondicional, que tu amor puro sea el que nos transforme y nos permita tener una vida nueva. Señor, que todo aquello que nos esté oprimiendo sea derribado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, los amo infinitamente y bueno, nos vemos en el camino. Y si eres mi alumno, nos vemos en clases. Chao, chao.